Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Bueno, pues estamos en la parashá especial para esta fiesta extraordinaria que es Rosh Hashanah, y tenemos esta parashá especial, y vamos a tomar de ahí para meditar en el Perek 21-28. En el contexto está hablando de una situación que se llevó a cabo. Abimelech, algunos dicen con Abimelech, algunos dicen que este era un hombre como un título de, por ejemplo, rey, como era faraón, que también era un título. Entonces se dice que Abimelech era un título que se le daba al gobernante en turno. Y en este caso, Abimelech, que estaba en la parte donde estaban precisamente los filisteos, tenía de alguna manera una relación de autoridad en ese pueblo, y consecuentemente, dado que Abraham anduvo por toda esa región, entonces de alguna manera tuvo relación con él y también con los filisteos. Entonces, en ese contexto se dieron muchos eventos y muchas situaciones, dadas las necesidades que se daban en el desierto. Ciertamente una de las cosas que hizo nuestro padre Abraham fue precisamente cavar pozos, y esos pozos había de alguna manera cierta dificultad, porque nos narra la Mishnah que había, y la Torah misma nos habla precisamente que cavó Abraham pozos, y en el contexto dice: entonces reprochó Abraham a Abimelech por causa del pozo de agua que habían robado los siervos de Abimelech. Y contestó Abimelech: no he sabido quién ha hecho esta cosa, también tú no me la referiste, y también yo no la he oído aparte de hoy. Tomó Abraham ovejas, vacunos, los entregó a Abimelech, y concertaron los dos un pacto. Y colocó a Abraham 7 ovejas del rebaño aparte. Entonces dijo Abimelech a Abraham: ¿qué son estas 7 ovejas que colocas aparte? Y contestó: he aquí, las 7 ovejas tomarás de mi mano, para que sirvan para mí por testimonio de que yo he cavado este pozo. Por eso llamó a ese lugar Beersheba, porque allí juraron los dos, precisamente mediando las 7 ovejas. Y concertaron un pacto en Beersheba, y se levantó Abimelech y Picol, jefe de su ejército, y volvieron a la tierra de los Pelistín. Plantó Abraham un árbol una de las cosas importantes, por lo tanto, era pacto que había hecho Abimelech con Abraham. ¿Por qué es que había hecho este pacto Abimelech con Abraham? Pues una de las cosas por las cuales dice la Torah, literalmente: Dios está contigo, le dice a Abimelech, y en todo lo que tú haces está. Es interesante porque el testimonio que se da, a veces nosotros pensamos que la gente no se da cuenta. Y te voy a decir, pues Abimelech no vivía ahí a la vuelta del desierto, en la esquina del desierto, no vivía cerquita de Abraham. Como oímos y escuchamos, él tenía que emprender una buena faenada para poder encontrar a Abraham, y en el desierto mismo, y en la parte en donde se establecía o se estableció nuestro padre Abraham. Entonces, ciertamente esto nos llama la atención, porque de alguna manera importante Abraham había sido un testimonio muy importante para Abimelech y para los filisteos, desde luego, al respecto de que el Eterno estaba con él y que prosperaba todo lo que hacía. Entonces, esto es muy importante, porque en aquellos días, mis queridos hermanos, no era solamente decir: voy a sembrar, voy a cavar, voy a hacer, voy a tener 100 cabras. No.
eso no era posible tan fácilmente. Hay gente que tenía animales, pero no eran abundantes. Sin embargo, Abraham y sus manadas, tenía manadas de borregos, manadas de cabras, manadas de camellos, etcétera, de vacas, y entonces eso hablaba precisamente de la prosperidad que él tenía. Recordemos un momento que se acuerdan cuando se separó de su sobrino Lot. Se separaron porque ya era tanta la abundancia que el Eterno les había dado tanto a uno como al otro, en este caso a Lot por el hecho de estar con su tío Abraham, pero para que tengamos una idea de la prosperidad y de la bendición tan grande que el Eterno le dio a Abraham, y pues le dijo en el pacto aquel, en el Perek 12 de Bereshit, donde Hashem le dice: deja tu tierra, tu parentela, y ven a la tierra que yo te daré, porque engrandeceré tu nombre. Y esto habla no solamente del honor que había de recibir y consecuentemente la bendición económica, financiera que el Eterno habría de dar. Y en este caso, pues la riqueza estaba dentro de las posesiones que se tenía. Y en este caso, pues Abraham había sido bendecido y estaba siendo bendecido grandemente por Hashem. Y entonces dice Abimelech: nosotros hemos visto, Dios está contigo en todo lo que tú haces. Es decir, has sido prosperado y prosperas en todo lo que haces. Era evidente, porque no era una situación de que todos prosperaban, y nada más porque sí, no, sino de alguna manera, o sea, ellos habían puesto sus ojos, dado que Abraham era visto de alguna manera como un extranjero. Recordemos que Ibrí significa el que habita al otro lado del río, y eso significado es precisamente porque sabían que Abraham no era de esa región, no era de esa tierra, no era de ese lugar, y consecuentemente pues lo entendían como un extranjero que llega. Y un extranjero que llega, ¿cómo llega? Con las manos vacías. ¿Cómo llega? Pues sin nada. Y entonces, como decimos coloquialmente, con una atrás y con otra adelante, así llegaban los forasteros, y prácticamente los forasteros nunca podían hacer ni levantarse siquiera, ni decirme voy a prosperar y voy a tener y voy a hacer. No, es una cosa muy especial lo que ocurriría con nuestro padre Abraham, de tal manera que fue tan impactante. Por eso es que Abimelech llegó y le dijo: yo he visto que Dios está contigo y que favorece todo lo que tú haces. Entonces, esa impresión lo llevó a hacer un pacto con él, porque ellos veían que se estaba engrandeciendo a Abraham cada día más y más y más. Y entonces dijo Abimelech: no, vamos, ya sabes cómo son la política, ya sabes cómo es la gente que está acostumbrado a gobernar y a hacer sus cuestiones políticas. Pues él decidió, antes de que se engrandezca más, mejor voy con él y pacto para que estemos en Shalom. Había un evento que había acontecido, como ya lo leímos, y es que precisamente le habían quitado un pozo a Abraham que él había cavado. Y Abimelech dice: pues yo ni supe ni sé, y hasta ahorita me estoy enterando. Entonces, de alguna manera se excusó de que le hayan quitado el pozo, porque él de alguna manera jamás se había enterado de ello. Pero Abraham también, preveyendo precisamente las situaciones que se pudieran acontecer, ya habiéndole quitado a él un pozo, dice: pues me van a quitar este que cavé. Y entonces, ¿qué hace? Vaya en Berseba, hace un pacto, y ese pacto los lleva a que, ¿sabes qué, Abimelech? Este pacto y estas ovejas que te doy, 7 ovejas, son de alguna manera el testimonio de este pacto que hago contigo. Y de alguna manera yo espero que así como tú has visto que este pozo yo lo cavé, que sea respetado ese pozo. Esa es la idea, y por esa razón dice que hicieron allí un pacto, hicieron un voto, un pacto al respecto en Beersheba.
Y dice, se levantó Abimelech y su jefe del ejército y se volvieron a la tierra de los Pelustín. Entonces, esto llama la atención porque una de las cosas importantes en nuestra vida es que cuando nosotros vivimos, cuando nosotros decidimos, cuando nosotros empeñamos nuestra vida en el servicio al Eterno, te voy a decir que el Eterno te ayuda en tus negocios, en tu familia, en todo, absolutamente todo, en tus posesiones, porque ciertamente el Eterno hizo un pacto. Y créeme que ese pacto que se hizo con Abraham ha sido un pacto que ha permeado a través de las generaciones y los siglos para los hijos de Abraham. En este sentido, incluso los mismos gentiles que han venido a ser parte del pacto con el Eterno a través de la Neshama de Yeshua HaMashiach, de alguna manera vienen a ser parte del pueblo de Israel, como dice Rab Shaul allá en Efesios 2, y todos consecuentemente también esto les afecta para bien, porque siendo muy importantemente, siendo que los gentiles vienen a ser parte del pueblo de Israel, ahora sí las bendiciones escritas en este libro de la ley les atañen, les vienen, son para ellos. Antes leían, ay, mira la bendición y que Dios esto, que aquello. Oyes, pero pues ni pacto tenías, ni conocías al Eterno, ni tenías ninguna relación de ningún tipo con Él, más que una religión que mediaba entre tú y el Eterno, que al final del día eso no era nada. Entonces, consecuentemente, ¿qué va a pasar? Pues pasó, que dado el evento del pacto que tú hiciste con el Eterno desea prosperarte. Pero dicen nuestros sabios que la manera de prosperar es en la medida que nosotros cumplimos con los mandamientos. Entonces, hay gente que ahí la lleva y hay hasta un dicho, un coloquial que dice, ¿y cómo estás? Pasándola, santo Dios bendito. Bueno, pues sí, eso habla precisamente del nivel de espiritualidad, eso habla del nivel de entrega, eso habla de la forma en que él vive los mandamientos. Nadie que vive los mandamientos y se esfuerza por cumplirlos puede quedar descobijado de la bendición, de la protección, de la prosperidad que el Eterno da. Porque ciertamente, hablando precisamente en el contexto, créeme que no nada más era rascar un pozo y ya tenían agua. No, esto también es parte de la bendición del Eterno. Porque ahí donde rascaba Abraham, ahí encontraba agua. Así que, mis amados, esto nos habla precisamente de la prosperidad, y eso nos habla de que si nosotros caminamos con el Eterno, a donde quiera que nosotros hagamos negocio, donde quiera que nosotros estemos y trabajemos, vamos a prosperar. Cualquier que sea la situación, la idea y el pensamiento es la prosperidad de nuestra vida, no solamente en lo económico, sino en todas las demás áreas de nuestra vida debemos prosperar en nuestra vida, en nuestra relación, especialmente con nuestra familia, con nuestros hijos, ese cambio que necesitamos, esa paz que no se tenía cuando se estaba en la religión y que no se alcanzaba precisamente porque mediaba una religión muerta, una religión que solamente entretenía, pero que no te daba una verdad que pudieras vivir, pero que hoy, por la gracia del Eterno, podemos ver la misericordia de Hashem. Hay mucho que librar, hay mucho que batallar, porque la mayoría de la gente, o más bien todos, venimos de un contexto de que la ley ya pasó, ahora estamos en la gracia, y eso es una gran mentira, eso no es cierto. La gracia de Dios siempre ha operado desde los principios de los tiempos hasta el día de hoy, hasta el final de los tiempos. La gracia de Dios estará operando, porque la gracia de Dios es operable, es parte del carácter de nuestro Dios. Así es que, mis amados, reflexionemos en ello y pensemos precisamente en este punto tan extraordinario de que todos nosotros debemos prosperar
pero va a depender mucho de la manera en que yo vivo lo que Él me ha dado, su Torah. Shalom, shalom.